Ya mi nombre nomás. Compañero presidente, honorables colegas, generalmente un trámite de la naturaleza que estamos llevando adelante, que consiste esencialmente en la privación de las inmunidades a un colega parlamentario, es de suyo un trámite sumamente importante y que exige rigor e inteligencia política de primer orden. En este caso no es solamente esto, porque aquí no está en juego solamente lo correcto del planteamiento del Ministerio Público en lo que puede analizarse de correcto para esta instancia, sino que hay toda una connotación en derredor del caso que pone en tela de juicio la institucionalidad de la República, nuestra cultura democrática y nuestras nociones elementales sobre Estado de Derecho. Además de eso, evidencia una serie de aspectos de nuestra vida política, de lo que lo menos que podemos decir es que la hace acreedora de sospechas de sordidez profundamente lesivas para el proceso democrático. No quiero yo polemizar en términos personales ni fomentar la irritación, pero y asumiendo la parte que nos corresponde como bancada, al senador López Perito y yo, en cuyo nombre también estoy hablando, hablo en nombre de la bancada, no es para sentirse satisfechos de lo que hemos visto desarrollarse en el ámbito del Senado con respecto a lo que estamos discutiendo. En primer lugar, y fundamental lugar, es altamente preocupante la distorsión e inversión de principios que no podrían ser afectados sin producir una gran reacción, y sin embargo en nuestro país, desgraciadamente, la afectación de principios no despierta casi ningún tipo de cuestionamiento. De hecho, se está sosteniendo de que el senador Filisola y cualquier otro senador, y de hecho cualquier otro ciudadano, porque el sistema es igual para todos, tendría que cargar con la demostración de su inocencia ante un juicio prácticamente inquisitorial. Eso está en contra de lo que hoy profesamos las naciones civilizadas del mundo. Nadie tiene que probar su inocencia. Absolutamente nadie. Ni un senador, ni un presidente de la República, ni un ciudadano común llevado a juicio por un delito menor. El principio de presunción de inocencia es el orientador de nuestra cultura jurídica civilizada. Y estamos escuchando en medios relevantes, incluso aquí mismo, y lo que es peor, a veces por los mismos afectados, de que constituiría casi una obligación moral ir a defenderse de su a demostrar su inocencia. Por ese camino, podríamos llegar a destinos que son francamente terribles. Ese es el concepto del derecho que impera en la tiranía del proceso. Esa es la idea de los absolutismos más repugnantes del mundo. Esa es la ideología de todo abusador del derecho y de los instrumentos de las instituciones, que son las instituciones del Estado. Demuestre usted su inocencia, y hasta que no sea inocente usted es culpable ante el escarnio de la opinión pública. Eso es muy grave, señor presidente. El desarrollo de ese tipo de ideología en cualquier sociedad medianamente culta y con conciencia cívica tendría que poner al pueblo en la calle. Y nosotros lo estamos asumiendo a veces como si fuera un principio. Otro aspecto peligroso del desarrollo ideológico que estos acontecimientos están instalando, y es que hemos escuchado aquí mismo y en otros ámbitos un concepto justificador del comportamiento arbitrario en una escisión entre la razón política y la razón jurídica.
Y ese es un error. Es un error peligroso, tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque lo único a lo cual tenemos que ajustarnos en nuestra vida política, religiosa, cultural y personal es a los mandatos de la ley. Es cierto que pueden haber razones políticas para tomar decisiones. Es cierto que pueden haber razones religiosas para tomar decisiones. Es cierto que pueden haber razones patrióticas para tomar decisiones. Lo que ninguna de estas razones autoriza es a que estas decisiones se tomen en contra de la ley y de los principios de la ley y sobre todo de nuestro pacto constitucional. Y acá se está diciendo eso con demasiada frecuencia. La razón política no es una razón que justifique la toma de decisiones contra la ley, porque con ese criterio, y menos aún para atentar contra garantías constitucionales y fundamentales establecidas en la Constitución, obviamente. Porque con ese criterio, mañana, por la razón religiosa, podríamos atentar contra garantías constitucionales, como hay gente que lo ha hecho. No nos olvidemos que hace poco nomás, cuando se discutía la ley del divorcio en la República del Paraguay, hubo quienes sostuvieron que por la razón religiosa el Estado paraguayo no tenía potestad para legislar sobre una cuestión del contrato civil sobre la cuestión del contrato civil del matrimonio. Y eso causó repugnancia en la sociedad medianamente culta. Y mañana podríamos estar ante que la razón de la seguridad del Estado, porque la razón es finalmente de quien la invoca nomás, podríamos prohibir las garantías o proscribir las garantías constitucionales sobre la libertad de las personas. Y por las razones del patriotismo podríamos reprimir la expresión pública y la libertad de prensa. Si las razones políticas nos permiten violar la Constitución y privar a los ciudadanos y al sistema, estaríamos estableciendo una tiranía. Estaríamos estableciendo la proscripción de la Constitución Nacional y de sus garantías para los ciudadanos y nos estaríamos convirtiendo en un Estado salvaje. Estaríamos haciendo lo que en muchas oportunidades cuestionamos a otras situaciones en la región y en el mundo. Por eso que esta es una cuestión grave, señor presidente. Y tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en eso a la hora de tomar nuestras decisiones. Y acá no se trata ya solamente del senador Carlos Filisola o del senador Enzo Cardoso. Acá se trata de nuestro compromiso con los conceptos de república y Estado de Derecho. No podemos sostener que la razón política en el ámbito del derecho interno de un país pueda sobreponerse al ordenamiento jurídico de la nación. Como no podemos sostener, y lo pongo como ejemplo, que la razón religiosa pueda hacerlo. No podemos sostenerlo en nombre de ninguna razón la violación de los principios constitucionales. En el caso particular del senador Filisola, la discusión del desafuero tuvo el trámite que tiene que tener el juez de garantías, cumpliendo con las disposiciones constitucionales, le envía al Senado para el estudio del mérito de la imputación. Y también hemos discutido mucho acá y en la sociedad se ha discutido qué quiere decir, qué obligación tenemos, qué es lo del mérito. Y se ha instalado también una cuestión muy peligrosa, que el mérito es casi la observación de los aspectos formales externos del proceso, que si vino el acta de imputación, que si tiene firma, que si tiene sello, que si dice 2 o 3 cosas. Eso no es así, señor presidente. Porque entonces no tendría ningún sentido el instituto de los privilegios.
y de los fueros en el caso del privilegio parlamentario. Y no tendría ningún sentido el mismo instituto ni para el presidente de la República, ni para los ministros de Corte, ni para el fiscal general del Estado, y no tendría ningún sentido el instituto del privilegio que tienen los funcionarios públicos que están garantizados por el privilegio del sumario en casos de despido, por ejemplo. Estaríamos destrozando la República, estaríamos tirando a la basura la cultura constitucional, jurídica y política de Occidente. Y ustedes me van a decir que soy alarmista, que es un alarmismo. No es así, señor presidente. En nuestra República, en los últimos 20 años, según las circunstancias, se ha hecho uso y abuso de esta ideología. Yo recuerdo, señor presidente, yo estuve en esta sala, la otra grandota, no me acuerdo cuál era, cuando el juicio a los ministros de Corte, juicio político, más allá de que estemos de acuerdo o no con los resultados. En esa oportunidad se dijo que por las razones políticas se podía hacer cualquier cosa, impulsada por el planteamiento de la pulverización de la Corte en aquel entonces presidente Duarte Frutos, Nicanor Duarte Frutos, al cual después le pagaron con su misma cuchara. Cuando no se le quiso permitir ser senador, simplemente se argumentó la razón política para torcer lo que institucional y jurídicamente correspondía. Y así tenemos muchos casos, señor presidente. Entonces no es un motivo de alarma circunstancial. Hoy día el gobierno de la nación está utilizando una razón administrativa para violar un montón de garantías constitucionales. O sea, ese peligro, esa ideología maldita de la supresión de lo jurídico en nombre de alguna razón, en este caso política, es uno de los vicios principales de nuestra cultura. Y si no entendemos eso, señor presidente, si no ponemos en nuestra consideración, no creo que estemos cumpliendo con nuestro deber de ser los principales vigilantes del imperio del sistema democrático republicano y Estado de Derecho. ¿Qué pasa entonces con la imputación al señor Filisola? Entendiendo que los méritos del juicio, de los méritos de la imputación, como se entiende en derecho, como lo entiende la Corte cuando rechaza la Corte Suprema de Justicia rechaza acciones de inconstitucionalidad con el argumento, por ejemplo, de que no se le entiende lo que dice al que escribe una acción, o no son precisas las pretensiones. ¿Por qué eso así? Porque un instrumento jurídico tan importante como una acción o como una demanda o como una imputación tienen que reunir elementos mínimos de racionalidad en su formulación, y si no reúne esos argumentos mínimos de formalidad, ese instrumento carece de mérito. Esa es la formalidad que se entiende en la filosofía occidental del sistema de garantías y de proceso justo y debido. No si tiene un sellito, dos sellitos, si el papel es oficio y si se cumplió, porque el mero cumplimiento formal puede encubrir la violación de derechos, garantías y el camino de la arbitrariedad y de la humillación de las personas sometidas a proceso o a decisión. Si no entendemos eso, señor presidente, no entendemos la República. Y yo creo que entendemos, señor presidente, y por eso me preocupa que de repente la oportunidad circunstancial de lo político pretende que eso excuse, la obligación de entender y operar en consecuencia. Hemos revisado la imputación del caso que afecta al senador Filisola y en particular a lo que él le afecta. Y muchas consideraciones podemos hacer, pero no estamos desconectados de lo que pasa en el proceso político y en el debate público. Hemos escuchado a los propios agentes fiscales en una defensa vergonzosa
de un procedimiento cuya sola exposición tendría que darle vergüenza a cualquiera. ¿Y por qué digo esto, señor presidente? Porque el concepto central de la imputación en lo que hace a la parte que afecta al senador Filisola radica en el incumplimiento de un mandato con consecuencias patrimoniales basada en un contrato. Ese contrato, señor presidente, es el que define aquello a lo cual el senador Filisola tendría o no que haber ajustado su conducta como ministro. Y se pretende, una de las cosas más graves del caso, se pretende que el senador Filisola habría contratado un servicio por el cual ya se había contratado y pagado con anterioridad, porque así decía el pliego de bases y condiciones que eran las cosas, y así decía en consecuencia el contrato de adjudicación. Pero resulta que en la revisión de los antecedentes se encuentra que el tal contrato no dice eso. El tal contrato no dice eso. ¿Dónde dice eso? En un borrador del contrato. En una versión que no fue la que se firmó. Y pretende el Ministerio Público, y lo escuché ayer decir a uno de los agentes fiscales, que la desaparición del contrato, del mandamiento del contrato, de lo que dice el contrato, que había sido que no dice, lo mismo no destruye la hipótesis de la comisión del delito. Esto significa, señor presidente, y le ruego su paciencia y su atención, esto significa, señor presidente, que yo lo puedo imputar a usted mañana por homicidio en base al borrador de un parte policial que incluyó su nombre como el presunto homicida, porque tuvo una confusión el agente al tomar los nombres, y usted resulta que es un testigo, le imputa y lo anota como si fuera el homicida, que después se corrige y se va a juicio del parte correcto. El homicida fue Adolfo Ferreira. Pero resulta que el fiscal encuentra, o le pasan con mala intención, como hoy día ya hay motivos para sospechar, en un manejo perverso del Instituto del Ministerio Público, le pasan, acá me está el borrador que decía que era el senador Gorbe Belangeri, perdone que lo mencione como ejemplo. Y el fiscal lo imputa a usted por homicidio. Y cuando se le dice, espera un momentito, este tipo no es el parte. Ah, no, pero eso no destruye la hipótesis del hecho punible. Así de simple es el problema. Se forma causa contra un ciudadano por un documento que todos saben que no es el documento que corresponde. Y que no solo no es, sino que el documento que corresponde no dice eso. Mañana yo le voy a alquilar mi casa al fiscal general del Estado. Voy a preparar un borrador de contrato por 5 millones de guaraníes de alquiler. Le voy a firmar el contrato verdadero por 3 millones y después le voy a demandar por lo que decía el borrador del contrato. Ese es el nivel de la insolvencia del comportamiento del Ministerio Público en este momento en relación al caso Filisola. Está pidiendo el documento, está pidiendo el enjuiciamiento, está imputando a una persona por el incumplimiento de una cláusula que no existe en un contrato, que es el que vale. Si el Ministerio Público tuviera una mínima vergüenza, un mínimo sentido de dignidad, que creo que no lo tiene, porque la historia del Ministerio Público está plagada de imputaciones infundadas, de manejos perversos para jorobar a las personas. Por lo tanto, el Ministerio Público de la República del Paraguay no tiene el crédito de una confiabilidad mínima para poder no sospechar de la perversa intención de manipular su poder por razones coyunturales de carácter político o de lo que sea. Pero remitámonos a los hechos.
Después viene el segundo problema, porque cuando leemos el párrafo de los hechos atribuibles al senador Filisola, tienen 4 líneas. ¿Qué otra perversidad tiene la acusación al entonces ministro Filisola? El haber completado un trámite administrativo de pago por una compra del Estado que fue desarrollado con anterioridad a su desempeño en el cargo. Con ese criterio, señor presidente, a usted se lo va a poder imputar mañana por pagar con todos los requisitos los compromisos que haya tomado la administración anterior de este Senado. Así de perverso y así de absurdo es esto. No estamos hablando de sutilezas jurídicas, estamos hablando de hechos materiales. Y el derecho es razón. El derecho es razón. Es razonabilidad, es sentido común, es lógica. No hay una sola línea en la imputación al senador Filisola que permita la sospecha razonable de la comisión de un delito. No hay una sola. Afirmaciones superficiales, antojadizas, oportunistas y mediocres. Después viene el tercer tema de la informalidad de esta imputación. Todos sabemos, señor presidente, disculpen la extensión porque creo que es un tema que conmueve la República. El tercer tema, señor presidente, que hace a la perversidad de la acusación del Ministerio Público, que tampoco es novedosa, la hemos visto en varios casos, motivados algunos de ellos hasta por el resentimiento personal, en que se determina lo que se llama el daño patrimonial, que es un factor muy importante, cualquiera de los colegas que fueron fiscales sabrán, y que tiene muchas consecuencias. Sí. Se le pide por favor a los senadores que están ahí al costado que por favor bajen su voz. Gracias. Tienen la palabra. Porque tiene consecuencias determinantes en el proceso. Hay una frase que dice, no es lo mismo robar robar 100 millones que robar una gallina. Esa es la determinación del valor patrimonial. Y resulta que el Ministerio Público imputa como daño patrimonial o como lesión patrimonial el monto total de los bienes en juego. Eso es una perversidad, eso es una inmoralidad, señor presidente. Eso es una distorsión del razonamiento jurídico, eso le quita mérito a la imputación. Y pongo otra vez otro ejemplo sencillo para entender lo que estoy diciendo. Es como que a mí se me impute o se me demande por la construcción de un edificio, de una casa, que costó 250 millones de guaraníes. Y se me demanda porque ejecuté mal la cisterna del baño social, cuyo valor total, hacerlo de nuevo, echar todo el baño, cambiar los azulejos, puede significar que cueste 20 o 30 millones de guaraníes, y se me imputa por el valor de la casa, o se me demanda por el valor de la casa, por 250 millones de daño patrimonial. Eso, señor presidente, en el derecho civil se llama abuso del derecho. Esa es una infracción que a cualquier litigante convencional se le castiga. El Ministerio Público miente de manera propositada al definir el tamaño del daño patrimonial sobre la totalidad de los bienes afectados en la presunta infracción. Eso es una falta de respeto a la inteligencia y a la dignidad, señor presidente, y no solamente un problema moral. Eso descalifica el mérito de esa imputación. Otra prueba a la que se debe someter un escrito judicial, una imputación en este caso, para determinar sus méritos,
es el cotejo con el diccionario. Y hay 2 o 3 diccionarios más importantes en la a disponibilidad de cualquiera de nosotros. El diccionario de la lengua castellana, el diccionario jurídico, el diccionario de temas administrativos y los temas técnicos. ¡Jaupa! En esos diccionarios está establecido el alcance que debe darse en cada acto jurídico a ciertos y determinados términos. Cualquiera que haya comprado una heladera ahí en Petirosi distingue lo que son las garantías del contrato de compra-venta entre el vendedor y el cliente, y a veces por su intermedio con el fabricante. Cualquiera sabe cuando compra una motocicleta o una computadora que en el contrato de compra-venta hay una garantía, y esa garantía se llama generalmente de buen funcionamiento. Pero no es una garantía de mantenimiento, que sería otro contrato. Y los hechos notorios hacen ver que no hubo reclamo razonable por el funcionamiento de los bienes adquiridos. Volaron, varios miembros de este Senado han volado en esos helicópteros, por ejemplo. Y cuando vuelan los aviones, como cuando andan los autos, hay que hacerle mantenimiento, hay que comprar repuestos y pagar la mano de obra. ¿Qué pretende el Ministerio Público? Que eso estaba incluido en el contrato. Y eso, señores, cuando se lee el pliego de verdad, no el pliego trucho que trajeron al juicio, no está incluido en el contrato. Al menos en el de estos helicópteros, con el de los otros sí. Pero en los de estos helicópteros no estaba incluido. Entonces lo que está haciendo el Ministerio Público es una estafa en la interpretación de los instrumentos que tiene para formar la imputación. Eso es una estafa procesal. En un juicio ordinario, en los tribunales de la República, no creo que haya un fiscal que se anime a hacer tanto disparate. Esto es una burla a todos nosotros. Entonces, cuando decimos que no tiene mérito, estamos diciendo que no reúne los requisitos mínimos de razonabilidad y de sustentabilidad de una imputación, que además está claro que es lo que tiene que tener. Ni siquiera tiene que tener pruebas. Tiene que tener indicios y evidencias suficientes. Y no como dice este Ministerio Público, de que la hipótesis se puede sostener contra las evidencias más evidentes. Con ese criterio este Ministerio Público va a mantener la hipótesis de un homicidio aunque el muerto se le presente enfrente, el presunto muerto. Así de perverso es el razonamiento de esta imputación, señor presidente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Si otorgamos credibilidad y valor a este tipo de imputaciones, habríamos abierto las puertas para que el Ministerio Público se convierta en una Gestapo, en un poder del terrorismo de Estado, que podrá someternos a nosotros, a cualquier ciudadano, al presidente de la República, a los ministros de Corte, al escarnio de una imputación antojadiza y despropositada. El señor presidente de la República no tendrá argumento para rechazar un juicio político si al Ministerio Público se le ocurre mañana, después de este antecedente que estaríamos dejando, hoy decirle al señor presidente que cometió un desfalco en la firma de un contrato que no firmó. Lo mismo va a pasar con los ministros de Corte. Lo mismo va a pasar con puede pasar con el mismo fiscal general del Estado. Por eso que es grave esto, señor presidente, no es la situación personal del senador Filisola solamente. Y esto da lugar y tiene otras consecuencias políticas gravísimas. No es una mera retórica oportunista. Esto es, ante los observadores del mundo, la descalificación de toda expectativa
de seguridad jurídica en el Paraguay. Porque tenemos que dejar de ser tan primitivos y tribales como para seguir en la petulancia de que el mundo ve y entiende como nosotros queremos que se entienda y como se nos ocurre según la ocasión. Nosotros estamos siendo observados, señor presidente. Y si un senador de la República, si un ministro de Corte, si un presidente de la República puede ser manoseados y denigrados en sus derechos constitucionales, ¿qué puede esperar cualquier otro particular o cualquier otra persona jurídica? Estamos consagrando que en este país el Ministerio Público y la Justicia funcionan según la voluntad del poder político de turno y de los intereses más sórdidos que actúan en la sociedad. Y le estamos dando razón a esto. Es una verdad contundente, salvo para nosotros que sabemos cerrar los oídos, los ojos y la nariz también, que el Paraguay es un estado de cuarta categoría, derrumbándose hacia la quinta categoría en materia de seguridad jurídica. Porque nuestros actos institucionales así lo demuestran. Entonces, finalmente, señor presidente, nuestra responsabilidad política es muy grande. Si toleramos esto, si apañamos esto, si minimizamos esto y si aceptamos la ideología que en nombre de la política podemos hacer barbaridades, estamos descendiendo el concepto del Estado nazi. Eso fue el nazismo. Eso fue el totalitarismo stalinista. Y no puede ser que en el Congreso o en el Senado de la 25 y tantos aniversario de instalación democrática y de lucha por el Estado del Derecho, nosotros tiremos al basurero todo lo que implica civilización en una república democrática y Estado de Derecho. Por lo tanto, señor presidente, para finalizar, quiero dejar también sentada la posición de nuestra bancada con respecto a las expresiones del senador Filisola y del senador Cardoso. Podrán ser muy morales, podrán ser muy generosas, podrán ser muy valientes sus posiciones de que piden su desafuero. Yo rechazo esto. Los afectados no pueden pedir su desafuero. No podemos usar nosotros ese pedido motivado por alguna cuestión moral. No podemos usar eso como pretexto para nuestra irresponsabilidad. El desafuero es o mejor dicho, las inmunidades están establecidas para que sean ejercidas responsablemente por la Cámara. ¿Y por qué esto, señor presidente? Porque un senador o un diputado o un ministro de Corte perseguidos, extorsionados y agotados por la infamia no deben tener la posibilidad de pedir su desafuero, porque sus inmunidades y sus privilegios son de interés público, no son de interés personal. Por lo tanto, cuando votemos, señor presidente, nuestra decisión, yo pido que tengamos la conciencia de que estamos votando en gran parte la suerte de la República. Esto no es una exageración retórica. Ya no tengo edad para exageraciones retóricas. Esto es el drama de la República del Paraguay. Y digámoslo con todas las letras una vez más. Estamos tirando al tacho de la basura, al caño, como dicen algunos escritores, las instituciones republicanas. Por las razones que sea, estaríamos cometiendo un error catastrófico. Catastrófico sería el error que estamos cometiendo. Y vamos a ser responsables de ser señalados por eso ante la historia, si es que nos interesa, nos importa la historia en términos del juzgamiento crítico de nuestras conductas. Esto sería tan grave, esto sería la argumentación que tuvo una vez cierto fiscal que dijo: ¿y qué pico tanto si total de una mujerzuela nomás se trata? La República implica que la mujerzuela y el presidente de la República
estén amparados por el mismo marco jurídico y que los responsables de las instituciones nos movamos dentro de ese marco jurídico. No hay razón política que justifique la violación de los principios constitucionales y de nuestras obligaciones institucionales. Por lo tanto, vamos a votar en contra del desafuero por el análisis particular del caso del senador Filisola, pero sobre todo dejando bien claro que acá no está solamente en juego el senador Filisola, acá está en juego la República Democrática y el Estado de Derecho en el Paraguay. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador.